Tuve, tuve un pequeño problema, doctor, disculpe, se cerró la sala. Bueno, y ahora entonces, ¿Le sale la opción ahí para compartir pantalla ahí debajo? sí, aquí voy a intentar a ver. A ver, Pero me sale aquí no, en opción compartir pantalla puede abrirle el documento que... no, yo sé, pero es que no me sale mi documento aquí porque yo no estoy. Espérenme a ver qué pasa aquí, si puedo. Primero ábralo en su computadora y luego va a compartir pantalla para que le aparezca la opción ahí No, yo sé, yo llevo usando esto 3 años, Ellington. Yo entiendo. Lo que no me sale aquí es la pantalla mía. Y Ah, eso generalmente es porque usted tiene que agregarme a mí, yo no sé cómo se dirá, host. ok. Usted, ahí ya, Ahí lo voy a poner de coanfitrión a ver si puede. eso, anfitrión. ¿Ya? Sí, sí, está como... oh, puede probar. Buenas tardes, doctor Juan Samper. Bienvenido. Ah, a ver, vamos a mirar a ver aquí cómo es la cosa. Esto. Un segundo a ver qué pasa aquí, ¿por qué no me sale a mí aquí mi... Mm. No veo cómo diablos. Ya está en pantalla, doctor. Sí, yo estoy en pantalla, pero lo que no me sale es la presentación. Ahí está la presentación, doctor. ¿Se está viendo? Muy bien. Entonces, ¿cuánta gente hay? Dice que hay 81 aquí. ¿De cuántos países hay gente? Colombia, Perú, México y ¿dónde más? Rica, según nos está informando en el chat. Colombia, tenemos colegas de Venezuela. ¿Venezuela hay link? Sí. Sí. Sí, hay varios de Venezuela. A ver. Brasil, no. Gabriela, estoy yo, no sé quién más está por ahí, no he visto los chats. Bueno, muy bien. Chequea tu chat. Sí, estoy en eso. Bueno, muy bien. Entonces, Que empecemos con la presentación para presentarlo a usted y pueda comenzar con la presentación, con su conferencia. Sí, empiece. Muy bien. Reinaldo, ¿estamos transmitiendo a Facebook? Todavía. No, tengo problemas. Estoy en eso. Inicia nada más. Bien, vamos iniciando entonces. Muy buenas noches con todos los presentes, con los participantes que han podido estar aquí presentes a través de esta plataforma en Zoom. Hoy tenemos un día más de charlas. El equipo de Webinar Perú se complace en realidad en presentar a
un ponente de tan tamaña trayectoria como es el doctor Juan Samper. Para que puedan conocerlo, aquellos que no lo conocen, él es un médico veterinario egresado de la Universidad de Colombia. Él tiene un máster en ciencias veterinarias en la Universidad de Minnesota y también tiene un PhD en la misma universidad. También una diplomatura en el Colegio Americano de Heteroprofesionólogos. Ha sido catedrático en la Universidad de Ontario, en Canadá. Se ha desempeñado también como vicedecano clínico en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Ross. Es profesor de clínica reproductiva actualmente y es vicedecano académico de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Florida en Gainesville. El doctor Samper también, a lo largo de toda su trayectoria y su carrera, ha sido y es consultor en América del Sur, en América del Norte, del Sur y en Europa. Además de eso, como a nosotros, también nos ha dado numerosas conferencias a lo largo de toda su trayectoria, no solamente en el lugar donde radica, sino también conferencias internacionales. Ha redactado artículos de libros de reproducción equina, es editor del Equine Breeding Management and Artificial Insemination, ha sido miembro y presidente de Heterogenealogía y de la Asociación Practicante de Equino del Noroeste y del Colegio Americano de Heterogenealogos. De esta forma, queremos darle todo nuestro agradecimiento por estar aquí, doctor Samper, y le damos una cordial bienvenida de parte de todos los colegas de diferentes partes de América que tenemos el día de hoy. Buenas noches, doctor. Bueno, muchas gracias, María José. Pues no, quiero primero darles las gracias por la invitación. A ver, cerramos esto porque ya no... ¿cómo hacemos para cerrar este pod aquí? Para quitarlo porque lo tengo encima de mi pantalla aquí. Aquí ya. Muy bien. Sí, bueno, no, les decía que les agradezco mucho haberme contactado y pues me siento muy contento de poder compartir esto con ustedes. Cuando a mí me llamó José, me dijo que si hablaba algo sobre los caballos reproductores, particularmente sobre cuestiones en caballos de pura sangre. Entonces, yo creo que el caballo de pura sangre no tiene ningún tipo de diferencia con el reproductor de otras razas. Realmente la única diferencia que hay es la forma como el caballo sirve, porque pues, el caballo pura sangre tiene que servir por monta directa. Entonces yo lo que he tratado de hacer es básicamente resumir un poco las anormalidades comunes que vemos nosotros en el tracto reproductivo del caballo reproductor. Entonces, nosotros tenemos que pensar que cuando vamos a hacer un examen reproductivo de un caballo, tenemos que hacer varias cosas. Primero, tenemos que hacer un examen físico, que no tiene que ser un examen físico muy detallado, pero sí es importante asegurarnos de que nosotros nos aseguramos de que el caballo puede ver, de que tiene una... ¿Cómo? Continúe, doctor, continúe. Que el caballo tiene una conformación de los aplomos normales para poder montarse, bien sea en una yegua o en un dummy, que no tenga irregularidades cardíacas. También tenemos que mirar que el caballo no tenga evidencias de cuestiones neurológicas, como vamos a ver ahora en un momentico.
Y la otra cosa que tenemos que hacer es asegurarnos de que podemos determinar si el caballo tiene evidencia de que tenga vicios. Por ejemplo, que sea un caballo chupador de aire o que sea un caballo eh, que tenga problemas de automutilación, cosas de esas. Entonces, ahora, generalmente nosotros no hacemos un examen interno. Es posible que cuando nosotros pensemos en hacer un examen interno, generalmente lo que vamos a tratar de ver es si los anillos inguinales están cerrados para asegurarnos de que el caballo no tiene una propensión más alta para una hernia inguinal o alguna cosa así. El examen reproductivo interno, también como vamos a ver, no se hace de rutina, pero generalmente sí es importante cuando hay ciertas condiciones que vamos a describir ahora a través de esta charla. Ahora, cuando ya nos enfocamos más sobre la historia reproductiva, entonces tenemos que saber ¿cuál es el estado actual de ese caballo? ¿Ese caballo ha estado reposado sexualmente o está sirviendo activamente en el momento del examen? Y si está sirviendo activamente, tenemos que saber cuál es la frecuencia de servicio de ese caballo. Nosotros, por ejemplo, sabemos que los caballos que se usan con inseminación artificial muchas veces se colectan cada tercer día. A veces se pueden colectar diariamente, pero no con más frecuencia que eso. En cambio, un caballo pura sangre sí se puede servir hasta 3 o 4 veces al día, dependiendo del número de yeguas que haya para servir con ese caballo en la temporada. Entonces, fuera de saber si el caballo está activo sexualmente o no, también tenemos que tratar de determinar cuál es el porcentaje de preñez por ciclo de ese caballo. Generalmente no lo tenemos a disposición, pero sí podemos mirar los tipos de históricos, o sea, los años anteriores de ese caballo. Y finalmente, pues también tenemos que saber al final de la temporada, o sea, después de 3 o 4 ciclos de servicio, cuántas yeguas dejó preñadas ese caballo al final de la temporada. Eso realmente tenemos que pensar nosotros en términos de, y esto es una parte importante, sobre todo de los caballos purasangres, porque los caballos purasangres sí tienen una temporada límite de servicios. No son como los caballos, yo me imagino que en el Perú es lo mismo que en Colombia, donde se sirven yeguas todo el año. Y yeguas, o sea, las yeguas de paso, las yeguas de paso fino y eso, o lo mismo me imagino que el caballo de paso peruano, están un poco determinadas por la ciclicidad de las yeguas, pero en el momento en que ciclan las yeguas se sirve. Ahora, tenemos que también asegurarnos de que sabemos si esas yeguas tienen, si el caballo tiene una historia de haber tenido lesiones o que haya habido accidentes y también el estatus de salud del caballo, vacunas, etc. Eso es importante porque a veces tenemos que pensar en enfermedades que afectan directamente el caballo reproductor, como es, por ejemplo, la arteritis viral equina. Y después también, no solamente tenemos que saber cuál es el porcentaje de preñez de ese caballo al final del año o al final de la temporada, pero también tenemos que saber
el número de potros que produjo esa temporada. Eso es un poco más una reflexión, no, sino ¿cómo se dirá esto? Sí, una reflexión sobre el manejo total de ese criadero. Si un caballo termina produciendo el 90% de las yeguas terminan preñadas al final de la temporada, pero solamente hay un 60% de yeguas que paren potros vivos, pues entonces ese 30% de pérdida de potros es un reflejo más bien del manejo que tenga ese criadero. Y también si se puede averiguar si hay historias familiares de líneas genéticas, condiciones hereditarias, etc. Y lo último que tenemos que tratar de definir en esta cuestión de la historia reproductiva es saber cuál es el propósito del examen. Muchas veces se hace el examen con un propósito y es de hacer un caballo que está joven, nuevo, que no ha servido yeguas, entonces queremos saber cuál es su calidad de semen, que no vaya a haber problemas. Otras veces puede ser por una situación de precompra, pero muchísimas veces, y eso pasa casi en todos lados, es que la razón por la cual estamos haciendo el examen es porque se han detectado problemas o hay una percepción de que hay problemas con la fertilidad de ese caballo. Entonces, cuando nos llaman a mirar un caballo que tiene problemas, tenemos que mirar varias situaciones aquí. La primera cosa que tenemos que hacer es decidir si el problema es de manejo, y tal vez ese es uno de las cuestiones más difíciles de solucionar, porque todo el mundo está pensando que ellos están haciendo exactamente lo que se necesita, no hay ningún tipo de inconveniente y el problema es en otro lado. Entonces, detectar esos problemas de manejo a veces puede ser un poco difícil, y después convencer a la persona, bien sea al veterinario o bien sea al dueño del criadero o al que maneja el criadero, que el problema es causado por ellos. Es una cuestión a veces que no es fácil de lidiar con eso. También tenemos que saber si el problema es de comportamiento, si el caballo no sirve, si el caballo no está eyaculando, si el caballo tiene algún tipo de problemas relacionados bajo libido, etc. Si el problema es físico, porque el caballo no puede servir, si el problema es psicológico. Muchas veces tenemos nosotros problemas de caballos que no pueden eyacular o que no eyaculan. Y nosotros sabemos que hay dos razones por las cuales el caballo no eyacula. O bien puede ser un problema físico, que al caballo le duele, que el caballo tiene alguna anormalidad de eso, pero también hay caballos que tienen problemas psicológicos porque han sido reprimidos o porque han sido castigados o porque han sido tratados de una forma, y el caballo no tiene ningún otro problema, sino es un bloqueo totalmente psicológico. Y finalmente, pues tenemos que mirar a ver si el problema es reproductivo. O sea, si el problema es de la calidad del semen que está produciendo, el número de espermatozoides, etc. Ahora, cuando nosotros miramos los problemas de fertilidad de los caballos, generalmente los podemos agrupar por la edad del caballo. Cuando nosotros hablamos de un reproductor joven, tenemos que mirar a ver si el caballo
no solamente ya pasó la pubertad, sino que además el caballo ya tiene una cantidad suficiente de espermatozoides de túbulos seminíferos que ya han madurado, y entonces el caballo ya está produciendo espermatozoides a una capacidad relativamente buena. Esto podemos hablar después de la eficiencia espermatogénica del caballo. Ustedes se acuerdan que la pubertad es el momento donde el caballo es capaz de eyacular un número de espermatozoides suficientes para preñar una yegua. Pero es distinto eso a la madurez sexual del caballo, donde tenemos todos los túbulos seminíferos que están produciendo a su máxima capacidad. Entonces, nosotros tenemos muchos propietarios, muchos dueños de caballos que quieren tratar de servir el caballo lo más pronto posible, lo más temprano posible, porque quieren servir una yegua, saber cómo da el caballo, etcétera. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Generalmente el caballo pasa, o sea, su pubertad ocurre en el segundo año de vida, pero generalmente la madurez sexual del caballo no se llega sino cuando el caballo tenga 5 o 6 años de vida. También, lógicamente, los caballos jóvenes, pues tenemos que tener en cuenta que hay que manejarlos más o menos como con guante de seda. Esa iniciación del caballo en su actividad de servir es un problema, no es un problema, sino es una cosa crítica que va a determinar el caballo cómo se comporte o sea, en los años siguientes. Además, tenemos que tener en cuenta que esos caballos jóvenes son muchísimo más propensos a tener problemas psicogénicos o psicológicos. Entonces, si no le damos a ese caballo todo el manejo apropiado para introducirlo en los servicios, podemos tener problemas serios después que van a ser muchísimo más difíciles de solucionar. Y también, pues, lógicamente que tenemos caballos que tienen, bien sea por línea genética o lo que sea, que tienen una fertilidad intrínseca muy baja. O sea, hay muchos caballos que por más que estén bien y que hayan llegado a su madurez sexual y todo, tienen sémenes de calidades muy, muy bajas. Entonces, eso tenemos, y muchas veces los caballos jóvenes pueden tener un incremento en la fertilidad baja, precisamente porque no han madurado los testículos completamente. Ahora, ya cuando hablamos del grupo de caballos que ya han llegado a su madurez sexual, tenemos que tener en cuenta que los problemas más comunes se deben a espermiostasis o acumulación de espermatozoides en los conductos, en el conducto eyaculatorio, o también que haya disfunciones de la eyaculación. Y esas disfunciones de la eyaculación, como les decía anteriormente, pueden ser debidas a, problemas psicológicos del caballo, o si no, también problemas de dolores musculoesqueléticos o abdominales. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Ahora, ya cuando tenemos caballos ya de edad avanzada, 15 años hacia arriba, entonces pues tenemos que pensar que esos caballos tienen una incidencia más alta de degeneración testicular,
que puede ser reversible o no reversible, pero generalmente ya en caballos muy viejos es un proceso no reversible. Y también, pues, esos caballos van a tener por su desgaste y por digamos, el desgaste físico, pues van a tener también problemas musculoesqueléticos, van a tener problemas de ligamentos suspensorios, van a tener problemas de osteoartritis, dolores del lomo, de la parte sacroilíaca. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta con esos caballos. Ahora, no quiere decir que estos problemas que menciono aquí, de acuerdo al grupo o a la edad del caballo, nosotros podemos tener este tipo de problemas en caballos de cualquier edad y en cualquier momento. Entonces podemos tener esta espermiostasis, también la podemos tener en caballos jóvenes, o también podemos tener problemas musculoesqueléticos en caballos jóvenes, o tenemos problemas de manejo también en caballos viejos. Entonces, todas estas cosas son la frecuencia común con la que vemos este tipo de problemas en estas edades de los caballos. Ahora, no hay nada más frustrante que tener un caballo que tenga un mal libido. Esto es una cuestión que es supremamente frustrante y tenemos que saber por qué estos caballos tienen un mal libido. Muchas veces son caballos que han sido castigados, que han sido reprimidos, que cuando han demostrado algún tipo de interés en una yegua, algún tipo de interés en alguna yegua en los momentos inadecuados, como en un show o como en algún tipo, o bien sea en el hipódromo, lo que sea, estos caballos muchísimas veces son castigados, hasta muchas veces les pegan en el pene directamente. Entonces esos caballos terminan con problemas serios para después servir. Ahora, muchísimas veces la única forma de manejar estos caballos es reintroduciéndolos lentamente con yeguas muy calmadas. Generalmente se pueden estimular manualmente a eyacular hasta que el caballo empiece a coger confianza, pero eso puede demorar varias semanas hasta poder llegar a ese punto con estos caballos. Una de las cosas que se podía hacer con estos caballos es, lógicamente, tratar de aumentar un poquitico el nivel endógeno de testosterona, y eso se puede hacer dándole GnRH al caballo, 50 microgramos, se le pueden dar intravenosos o intramusculares una media hora antes de servirlo, a ver si eso funciona. Mi experiencia es que eso no, o sea, sí aumenta el nivel de testosterona intrínseco, pero ese no es uno de los factores más comunes que pasa con esos caballos. La otra cuestión que se puede hacer es que es un poco más efectivo, sobre todo con potros jóvenes que hasta ahora van a empezar y realmente no tienen idea de qué es lo que está pasando. Es que podemos nosotros mirar, darles a esos caballos un poquito, 1 o 2 miligramos de testosterona inyectable, pero tiene que ser testosterona de corta duración. Entonces no puede ser, digamos, cipionato de testosterona que dura 4 o 5 días, porque ahí vamos a tener un efecto contraproducente. Entonces se puede dar testosterona de corta duración, 1 o 2 días, para ver si se le puede aumentar el interés por las yeguas a ese caballo. Ahora aquí les voy a poner este
esta pregunta y no sé si vamos a poder mirar a ver cómo contestan ustedes. Aquí tenemos este caballo fue un caballo que yo vi en Holanda hace varios años y ustedes ven aquí que tiene un testículo supremamente grande, aquí el testículo derecho, y tiene este es otro testículo, el otro testículo. La pregunta es, ¿este caballo servía con inseminación artificial? Y entonces la pregunta es si este caballo ustedes creen que con esa diferencia de tamaño testicular, ese caballo debería tener una fertilidad normal o un nivel de subfertilidad, puede ser leve o puede ser marcado. Entonces no sé si pueden abrir el poll ahí o no y poner sí o no. A ver cuántos dicen. Aquí vamos a ver. Espere. Aquí. ¿Alguien puede poner el... ¿Qué es esto aquí? Sí, doctor, ahí lo hago, ahí lo hago. Ahí está. Me pareció la charla de hoy. Está como muy... ¿Quién lo está haciendo? Ahí lo hago, doctor. En unos minutos lo hago. Ah, bueno. A ver, vamos a ver aquí unos 15 segundos para que contesten una vez que salga la pregunta. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, ¿y los otros qué pasó? Que no votaron. Bueno, el 70%. Hay más o menos una cuarta parte de ustedes dicen que el caballo no debe tener, y el caballo no tendría fertilidad normal. Los otros dicen que sí debería tener una fertilidad normal. Pues este es un caso muy interesante porque este caballo, precisamente me llamaron a mí a ver este caballo en Holanda. Era un caballo muy, o sea, de muy alto prestigio, de mucha fama, un caballo de adiestramiento. Y me llamaron precisamente porque el caballo tenía un problema grave de fertilidad. Y miren aquí lo que pasó con este caballo. Ustedes ven aquí, estos son este caballo a los 8 años tenía este tipo, y aquí es donde les digo la importancia de tener los récords. Las barras azules estas son el número de yeguas preñadas al final de la temporada y estas son, lógicamente, el número de yeguas no preñadas. Y ustedes ven aquí cómo a través del tiempo a través del tiempo este caballo fue reduciendo su fertilidad y cuando me llamaron a mí, estábamos aquí en el 50 y 50%. Entonces, quitamos esto aquí. Entonces ya cuando llegaron al 50% bueno, ¿esto qué pasa aquí? Que me están saliendo estos polls que no me... Cuando llegaron aquí al 50%, ya estaban en el mes de abril más o menos. Entonces dijeron, no, venga a ver qué es lo que está pasando. Pues esto fue lo que pasó con el caballo. Miren, ustedes ven aquí, este es, aquí estamos, este es el testículo derecho, este es el testículo izquierdo,
Y lo que quiero que vean aquí es, este es el Doppler de los cordones espermáticos. Y ustedes ven la diferencia que hay entre el flujo sanguíneo del testículo pequeño y el testículo grande. Entonces, ¿qué pasaba con este caballo? Pues este caballo, lógicamente, no tenía producción espermática del testículo izquierdo y tenía una producción espermática muy buena del testículo derecho, pero el caballo lo seguían sirviendo y seguían mandando semen como si ambos testículos estuvieran funcionando. Entonces, nunca cambiaron el sistema de manejo y entonces ahí fue cuando este caballo, a medida que adquirió popularidad y servía más yeguas, entonces cada yegua recibía menos espermatozoides hasta que llegó a un punto crítico donde estaban donde ya empezó a afectar la fertilidad. Entonces, este es un caso típico de manejo que el caballo, si se le deja, si se maneja bien, no tiene ningún tipo de efecto sobre la fertilidad. Pero si uno no se da cuenta de eso, entonces sí va a tener consecuencias severas. Ahora, problemas comunes que podemos encontrar, y aquí les voy a pasar una serie de fotografías de casos que he visto y que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Y entonces, problemas comunes que afectan la fertilidad del caballo, pues son lógicamente el trauma. Es muy común que los caballos sean pateados por una yegua que no está en calor o una yegua que se asusta, así está en calor y lesiona el pene del caballo. También tenemos cortaduras con los pelos de la cola de la yegua. Tenemos también fracturas del pene, digamos, si se quiere, porque el caballo agresivamente se le botó a la yegua y se le dobló el pene, o también contra los dummies, los maniquís que se usan para colectar el caballo. Tenemos también tumores, condiciones infecciosas, infertilidad relacionada con la edad, genéticas y también problemas iatrogénicos como son el uso inadecuado de esteroides anabólicos, también de antagonistas H2, que esos antagonistas son, por ejemplo, como esta droga que se utiliza para las úlceras. ¿Cómo se llama esto? No la ranitidina, sino la otra. Bueno. Cimetidina. La cimetidina, exacto. Entonces, hay muchos animales que se ponen en cimetidina por un largo plazo y ustedes saben que la cimetidina es una droga que es anticancerígena también. Entonces, muchas veces termina destruyendo el epitelio seminífero cuando se dan en dosis altas y por tiempos muy prolongados. Eso fue, por ejemplo, uno de los caballos más famosos que ha habido, que terminó sin producir potros. No sé si ustedes se acuerdan de un caballo que se llamaba Cigar, que era un caballo pura sangre, con una calidad de semen absolutamente espantosa, y lo único que se logró definir con ese caballo era que había sido expuesto a unas dosis muy altas por tiempos muy prolongados de cimetidina. También no quiero pasar por alto esta cuestión genética,
porque nosotros sabemos que cuando hay unos altos porcentajes de inbreeding en los caballos, generalmente una de las cosas que se va a afectar inicialmente va a ser la fertilidad y va a ser la calidad espermática de esos caballos. Yo también he tenido la oportunidad de trabajar con caballos estos de standardbred, que son los caballos trotadores, y esos caballos, hay ciertas líneas genéticas que después de cierta edad hay algún gen o alguna cosa que se dispara y termina los caballos totalmente estériles en cuestión de 1 o 2 años. Entonces tenemos que tener en cuenta que a veces pasan ese tipo de cosas. Ya les decía que cuando tenemos caballos viejos, lógicamente tenemos problemas de claudicaciones, de cojeras. Entonces es importante que cuando vamos a estar sirviendo con esos caballos, les demos algún tipo de antiinflamatorios no esteroidales, fenilbutazona. También se puede hacer inyecciones de las articulaciones, acupunturas, herrajes correctivos y toda una cantidad de nutraceuticals que hay en el mercado que realmente no hay una buena evidencia de que eso funcione, pero tampoco hay evidencia de que les haga daño. Entonces, muchas veces se pueden utilizar ese estilo de cosas. Lo que sí se puede usar muchas veces es algún tipo de esos productos que tienen omegas 3 y omega 6 en las dietas. Lo otro que se puede hacer también con estos caballos es que si ya están muy adoloridos, muy cojos, no pueden montarse, entonces podemos entrenarlos para colectarlos en el piso, en la pesebrera, para que no tengan que montar. También caballos viejos pues tienen problemas respiratorios, pueden tener problemas de asma o de COPD. Entonces eso pues tenemos que hacer las cuestiones de manejo, asegurarnos de que el heno no tenga mucho polvillo de ese, poder mojar el heno, hacer todo eso, y también se les puede dar algún broncodilatador como el clenbuterol. Cuando tenemos caballos con problemas neurológicos, pues que todo tenemos que ver qué tan serio es el problema neurológico, porque la primera cosa que tenemos que hacer es asegurarnos de que no está corriendo o que la persona que está trabajando con el caballo no corre ningún tipo de riesgo, ¿no? Porque, pues, que se le caiga a uno el caballo encima no es una cosa realmente que deberíamos arriesgar. Pero esos caballos sí se puede hacer, como decía, excópula, eyaculación química, y esa eyaculación química se hace con una mezcla de imipramina y silacina o imipramina y dormosedán. Y también generalmente el problema que hay con eso es que es poco confiable. Nosotros, yo siempre explico que si nosotros tenemos 10 caballos y le hacemos el protocolo de acuerdo a lo que dicen los libros, de acuerdo a lo que dice todo, nosotros vamos a tener más o menos un 30% de los caballos que termina eyaculando, o sea, 3 de 10. Y si volvemos al otro día a hacer exactamente lo mismo, podemos tener otra vez el 30%, pero en caballos totalmente distintos. Entonces, el problema de esa eyaculación excópula o química es que no es muy repetible entre los caballos.
Y además, pues tenemos también los caballos que tienen, caballos viejos, pues con síndrome de Cushing, y a veces tenemos caballos relativamente jóvenes que tienen problemas de insuficiencia o de resistencia a la insulina y cuestiones de esas. Entonces, todo eso son cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros, y por eso yo digo que siempre tenemos que mirar el caballo en su totalidad. No podemos nosotros decir, bueno, entonces miremos el semen y explicar todo o darle o culpar a todo porque el semen no está bueno o sí está bueno o lo que sea, sino hay muchos otros factores que pueden contribuir a la calidad del semen. Miren este caballo, por ejemplo, este es un caballo con que yo trabajé muchos años, es un caballo, precisamente es un caballo pura sangre, y ustedes ven cómo tiene esa cabeza un poco ladeada. Este fue uno de los primeros caballos, esto fue por allá en el año 1994 o 95, fue uno de los primeros caballos que se diagnosticó con encefalomielitis protozoal equina. El caballo se trató con la sulfa y todo eso, pero terminó con ese problema así de ese tilt, como se llame, de la cabeza. Afortunadamente el caballo pues no tenía claudicaciones en la parte de atrás ni nada, entonces pues el caballo sí pudo seguir sirviendo por un tiempo. Ahora yo quería preguntarle aquí, a ver, no sé si el poll se puede hacer para que escriban libremente cuáles son pero este es un caballo que ustedes ven aquí, el mismo caballo arriba y abajo, que tiene un problema de automutilación. Entonces quisiera que ustedes me dijeran cuáles son los diagnósticos diferenciales o cuáles son las razones por las cuales un caballo puede terminar así, con esta severidad de automutilación. Ustedes ven aquí este caballo tenía estas, o sea, ustedes ven cómo aquí se muerde este caballo del flanco, se mordía aquí en el pecho también. El caballo era un desastre y curiosamente la incidencia de esto era más durante la temporada de servicio. O sea, el caballo empezaba con este comportamiento así más seguido empezaba como en marzo y después ya en agosto empezaba a calmarse un poco. Pero hay muchas cosas que son de automutilación. Por ejemplo, los caballos que son pateadores, que patean la pared hasta que se rompen los cascos, se fracturan la tercera falange o inclusive hasta a veces la cuartilla. Caballos que son supremamente agresivos contra otra gente. Entonces hay muchas formas de este comportamiento de automutilación y quisiera saber si se puede hacer el poll, a ver ustedes cuáles creen que son las razones más comunes para este tipo de comportamiento. ¿Se puede hacer eso o no? Es un poco complicado hacer la encuesta para llenar. Bueno. Sí, Bueno, sería la respuesta. entonces no lo vamos a hacer. Entonces, yo les voy a decir cuáles son, en mi experiencia, cuáles son unas de las cosas más comunes. Uno es, lógicamente, el tipo de
acomodación, ¿cómo se llama eso? Digamos, el tipo de pesebrera que tenga el caballo. Si el caballo no tiene forma de mirar hacia afuera, no tiene forma de distraerse, no tiene forma de hacer nada, esto le empieza a afectar su comportamiento. La falta de ejercicio es otra cosa que es clave para estos caballos, y cuando empiezan a verse frustrados. Este era un caballo que no servía a muchas yeguas, pero tenía otros 3 o 4 caballos en este mismo establo que sí salían diariamente a servir yeguas, y entonces esto, pues imagínense la frustración de este, y terminaba desplegando este tipo de comportamiento. Pero una de las cosas más comunes que pasa con esto es que los dolores abdominales o dolores torácicos. Por ejemplo, caballos que tienen úlceras, caballos que tienen, pueden ser tumores, pueden ser abscesos abdominales. Todo ese estilo de cosas se pueden reflejar en este tipo de comportamiento de los caballos. Entonces es muy importante asegurarnos de que investigamos todo ese tipo de situaciones en estos caballos. Muchas veces lo que tratamos de hacer es ser más reactivos contra esto en vez de ser proactivos. Entonces, ¿qué hacemos? El caballo que empieza a patear, entonces le ponemos unas sueltas o le ponemos unas cadenas para que no patee la pared, o como ustedes ven aquí, le ponen un bozal para que no se muerda, pero realmente no estamos atacando el problema de base. Bueno, una de las cosas que es importante cuando nosotros miramos a un caballo reproductor es, lógicamente vamos a hacer un examen del escroto, de los testículos, de los cordones espermáticos, del epidimo y del pene. Pero es muy importante, si a mí me dijeran cuál es el dato más importante que debe tener uno para hacer una evaluación de un semental de su capacidad reproductiva, sería medir el volumen testicular. Y ese volumen testicular en gramos se calcula multiplicando esta constante. Esta constante resulta de hacer de resolver lo que es una ecuación para un elipsoide, que es lo que es el testículo del caballo, y se multiplica por el alto, el largo y el ancho del testículo. La mejor forma de hacer esto es medirlos con el ecógrafo. Y entonces, cuando sacamos ese valor, entonces nosotros sabemos que tenemos el número de gramos de volumen testicular. Y eso se hace independientemente para cada uno de los testículos. Entonces, ahora vamos a hablar un poquitico sobre la importancia de eso para que ustedes vean cómo se puede usar eso cuando estamos haciendo una evaluación de un caballo. Ahora, cuando miramos la conformación del escroto de esos caballos, nosotros podemos tener este tipo de conformación o este tipo de conformación aquí. Y estos caballos que tienen ese tipo de conformación, primero van a ser muchísimo más propensos a tener hidroceles. Y cuando tienen hidroceles, pues entonces va a haber acumulaciones de líquido aquí entre el testículo y las túnicas que van a afectar la termorregulación de los testículos. Entonces también tenemos la posibilidad de que estos testículos sean un poco más propensos a trauma. No necesariamente que tengan una incidencia más alta de torsiones testiculares o de tumores.
pero sí es más que todo la formación de esos hidroceles que resultan en afectando la termorregulación de los testículos. Ustedes ven aquí también otro tipo de problemas del escroto. Lógicamente aquí tenemos estas llagas que son por cuestiones parasitarias. Esto es una cosa que probablemente nunca van a ver ni en el Perú ni en Colombia. Este era un burro. Y este burro estuvo caído durante un tiempo, y esto es en el invierno, entonces tuvo esto, se llama frostbite, que es básicamente que se le quemó la piel del escroto debido a las temperaturas tan bajas. Ahora, no sé si en el caballo de paso peruano esto sea tan común como lo es en el caballo de paso fino colombiano, pero ustedes ven aquí que cuando miramos a los testículos, aquí vemos este turupe, aquí esta protuberancia aquí en este testículo, y lo mismo vemos esta protuberancia aquí en este. Eso es una indicación de que hay una rotación testicular. No es una torsión, pero es una rotación testicular, y esos testículos pueden ir de un lado a otro generalmente sin causar ningún tipo de problema y sin tener ningún tipo de dolor ni molestia. También lo he visto que es muy común en los caballos españoles. Ahora, la diferencia entre esa rotación y la torsión es que la torsión es una rotación de más de 180 grados, y entonces ahí ya va a afectar la vascularidad del testículo. Y eso sí resulta en un dolor muy, muy agudo, con síntomas de cólico, y lógicamente si dura bastante tiempo, y de bastante tiempo estamos hablando de varias horas, no tiene que ser de días, sino de varias horas, 2, 3 horas, va a haber un infarto del testículo por la falta de flujo sanguíneo. Para resolver una torsión testicular, lo único que hay que hacer es una cirugía, y esa cirugía pues es removiendo el testículo. Ahora aquí tenemos también una foto con problemas en el pene. Aquí tenemos melanomas. Generalmente son cuestiones que no van a afectar mucho la fertilidad del caballo, sobre todo caballos que se puedan colectar con vagina para poder servir. Esta foto la puse aquí para recordarme de que a veces hay caballos que tienen el pene supremamente largo, supremamente grande, o sea, largo, y hay caballos que terminan lacerando la vagina de las yeguas. Entonces es importante tener eso en cuenta aunque son caballos totalmente normales, tienen esos penes que terminan pegando contra la vagina, y la agresividad con que el caballo hace pues los movimientos pélvicos, muchas veces terminan lacerando esas yeguas. Entonces, para eso, me imagino que todos ustedes sabrán, hay unos rollos que se le pone entre el periné de la yegua y
las babillas del caballo, y entonces así crea un poquito más de espacio para que el caballo no penetre totalmente. Me imagino que ustedes tendrán este tipo de problemas en el Perú y en Colombia también con seguridad. No sé si vean aquí, este es en el proceso uretral de estos animales. Estos son problemas generalmente de abrionemiasis. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, el tratar los caballos muchas veces requiere cirugía para quitar esas larvas y el tratamiento con Ecuadán o ivermectinas. Aquí hay dos cosas que quiero mostrar. Uno es este caballo que tiene estos puntos aquí negritos, y este es un caballo que tiene este esmegma aquí, pegado. Entonces, es importante cuando nosotros vamos a colectar el caballo, tengamos en cuenta que hay que remover todo este esmegma, pero este esmegma hay que removerlo con el pene muy, muy húmedo. Si le quitamos esa costra, digamos, de esmegma, generalmente vamos a terminar con penes que terminan sangrando aquí. Y este es una evidencia cuando el caballo arme y ustedes vean que tiene todos estos puntos aquí negros, generalmente esa es una indicación de que ese caballo ha tenido un problema de hemospermia. Y lógicamente tenemos que hablar de problemas de pene también, y uno de los más comunes es el priapismo, el caballo que no es capaz de volver a retraer el pene. Como ustedes saben, esa condición generalmente está determinada por caballos que tengan una condición corporal muy, muy pobre. Eso generalmente es un factor de riesgo muy alto. Y lógicamente cuando nosotros tranquilizamos ese tipo de caballos con fenotiazínicos como la cepromacina, entonces eso puede desencadenar ese tipo de problemas. Ahora, lo importante de eso no es que termine el caballo con esta condición, sino que si uno no se da cuenta de esto, entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a haber la acumulación de edema aquí, edema en ese pene pendulante, y entonces una vez que tengamos el edema aquí, en el glande y en la parte distal del pene, entonces ahí sí se vuelve muchísimo más complicado la situación. Entonces, lo que hay que hacer con estos caballos, lógicamente, es usar emolientes, aloe vera, cuestiones de esas, y masajear ese pene para poderlo volver a subir aquí y tratar de evitar que este pene esté pendulante aquí. Entonces, se le puede hacer como una hamaca o alguna cosa, subir este pene para que quede aquí como paralelo al abdomen, o inclusive meterlo entre el prepucio y poder poner ahí un par de puntos o alguna cosa para mantenerlo adentro. Aquí, como ven ustedes, este es la presentación muy, muy inicial de caballos que tienen problemas de carcinoma de las células escamosas en el pene, y esto va a terminar, si no se hace nada con esto, que generalmente se puede poner pomadas de fluorouracilo y cosas de estas,
pero generalmente van a terminar estas células tumores de las células escamosas van a terminar en problemas más serios que terminan en la amputación del pene. Y como les decía, los traumas del pene que son muy comunes, lo importante de esto es mirar a ver cuál es y no tengo unas diapositivas buenas aquí porque no tuve tiempo de sacar los videos, pero les puedo decir que lo importante de esto es cuando uno tiene un diagnóstico o una condición donde ha habido un trauma del pene grande, lo importante de eso es diagnosticar qué está envuelto en ese trauma. Ustedes ven aquí, por ejemplo, este caballo que realmente terminó. Había una obliteración completa del cuerpo cavernoso de este caballo. Aquí este caballo había una comunicación directa entre el cuerpo cavernoso y el cuerpo, ¿cómo se llama? Bueno, me olvidó, ahí el cuerpo cavernoso del pene y el cuerpo cavernoso de la uretra. Entonces ahí cuando se rompe esa separación entre la uretra y el cuerpo cavernoso del pene, entonces terminamos con este tipo de hernias de los penes así. Muchísimas veces hay también estas desviaciones que son el resultado de coágulos que se forman en un lado o en el otro, y entonces después al caballo tener la erección, no hay un flujo sanguíneo completo en ambos lados, entonces hay esa desviación del pene. Entonces es importante tener en cuenta eso y instaurar las terapias adecuadas. Digamos, en este estilo de situaciones, si uno ve dónde están los coágulos, uno puede hacer unas soluciones de heparina y uno puede lavar el cuerpo cavernoso del pene, drenarlo, hacerle todo ese estilo de cosas. Bueno, y aquí ustedes ven otro tipo de trauma. Como decía anteriormente, con esta situación del priapismo es importante que nosotros tengamos el pene debe estar subido hacia arriba. La terapia es mucha agua fría, tratar de controlar la inflamación, subir el pene para que el caballo lo retraiga bien, emolientes, aloe vera. Yo generalmente utilizo una combinación de diurético con algún tipo de antiinflamatorio esteroidal. Entonces, ese tipo de cosas, y lógicamente lo ponemos en antibiótico para asegurarnos de que no hay infecciones secundarias. Bueno, esta es una foto aquí de ustedes ven el exantema coital o el herpes virus 3, que es una cuestión bastante común. No voy a gastarme mucho tiempo aquí porque ya llevamos un poquito de tiempo, pero lo que sí es importante aquí saber es que esta es una infección autolimitante que es muy contagiosa de los caballos a las yeguas o de la yegua al caballo. Entonces es importante dejar el caballo fuera de servicio por unas 3 semanas y después ya el caballo empieza sana y generalmente termina con unas pequeñas cicatrices redondas blancas en el pene. Aquí ven ustedes más este tipo de
de fotos de unas yeguas con exantema coital. Y ustedes ven aquí, esta es una yegua que ya resolvió el proceso y ustedes ven aquí los punticos blancos que son las cicatrices y la evidencia que esa yegua tuvo ese problema. Lo mismo van a ver en el pene del caballo. Bueno, una de las cosas que es importante que veamos nosotros muchas veces es evaluar el epidídimo. Y el epidídimo es importante por dos razones. Primero, porque aquí en la cola del epidídimo, esta es la cabeza, este es el cuerpo del epidídimo y esta es la cola y este es el conducto deferente. Entonces, esta área de la cola del epidídimo, ustedes saben que ahí se acumula una gran cantidad de espermatozoides, se reabsorben líquidos, se concentran los espermatozoides, entonces es importante esa parte. Pero también es importante saber que el epidídimo, como les decía anteriormente, es lo que nos va a dar a nosotros la orientación del testículo cuando estamos haciendo un examen. Yo no sé si ustedes ven aquí esto que dice 650 millones, ¿ven el volumen ahí o no? ¿O está tapado por los nombres? Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Sí, señor. Volumen 100 cc. Ah, bueno, muy bien. Entonces, ustedes ven aquí esta cuestión, este es un caballo que quiero que ustedes me digan, a ver, o piensen, que no me van a poder decir qué es lo que pasa con este caballo. Mire, este caballo era una colección, e hicimos 650 millones de espermatozoides por centímetro cúbico, tenía un volumen de 100 centímetros, aquí está, 100 centímetros cúbicos, el número total de espermatozoides es 65 mil millones de espermatozoides, y ustedes ven aquí la calidad del semen de ese animal, por lo menos en cuanto a motilidad, es menos del 10%. Entonces, ¿qué se le ocurre a uno que puede estar pasando con este caballo? Pues lógicamente este es un caso típico de espermiostasis en un caballo, y es muy importante tener en cuenta esto porque muchísimas veces nosotros hacemos el diagnóstico de un caballo basados en este tipo de eyaculado. Entonces, yo lo que quiero que vean ustedes aquí es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos problemas de espermiostasis, es muy importante que veamos a ver si el problema es de una espermiostasis total, y cuando es espermiostasis total, lógicamente vamos a tener un caballo totalmente azospérmico. Y para diagnosticar eso tenemos que medir los niveles de fosfatasa alcalina en ese eyaculado, y nosotros sabemos que si hay fosfatasa alcalina, y estamos hablando de fosfatasa alcalina con niveles de 5.000 a 10.000 unidades por decilitro, entonces sabemos que hay contribución del epidídimo en ese eyaculado. Si la fosfatasa alcalina es menos de 100, entonces nosotros sabemos que no hay contribuciones del epidídimo, entonces podemos decir que hay un bloqueo en algún punto del sistema de los ductos del caballo. Ahora, el problema más complicado es cuando tenemos oligospermia, o sea, que tenemos un número menor de espermatozoides del que estamos esperando. Entonces vamos a hablar un poquitico de eso, pero antes quiero que sepan, y muchos de ustedes habrán visto este tipo de información antes, pero yo lo que quiero que vean es que aquí este es el número total de espermatozoides
y empezamos aquí. Este es un caballo que yo tenía, todos los años tenía que colectar casi 10 veces para que el caballo llegara a tener su máxima calidad de seno. Y ustedes ven aquí que estamos hablando de este caballo en el primer eyaculado del año tenía 35.000 millones y en el 10º eyaculado tenía menos de 10.000 millones de espermatozoides en el eyaculado. Y ustedes ven aquí cómo lentamente fue bajando los números. Y aquí lo mismo pasaba con la motilidad. Empezamos con una motilidad muy baja y a medida que colectábamos el caballo, entonces fue aumentando la motilidad hasta llegar aquí al 8º o 9º eyaculado, donde ya teníamos una motilidad por encima del 80%. Y lo mismo pasaba con la cantidad de espermatozoides morfológicamente normales. Entonces, ¿qué es lo que es importante aquí de esto? Lo que es importante de esto es asegurarnos de que cuando nosotros evaluamos un caballo, sabemos si el caballo está sexualmente activo o no, y tenemos que asegurarnos de que no vamos a hacer el diagnóstico y las recomendaciones basados en estos eyaculados. Y esto es una cosa que pasa con mucha frecuencia a muchos colegas. Ahora, yo les decía al principio del volumen testicular. ¿Se acuerdan que decía que 0.23 por el largo, por el ancho y por el largo del testículo? Eso nos da el volumen testicular en gramos. Nosotros sabemos que un caballo produce generalmente, dependiendo de la época del año, entre 16 a 20 millones de espermatozoides por gramo de testículo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una cantidad de espermatozoides más alta de lo que estamos esperando? Pues si tenemos más alto de lo que estamos esperando, digamos, por darles un ejemplo aquí, para hacerle esto fácil, digamos, vamos a tener un caballo que tiene 300 gramos de volumen testicular. Entonces, 300 gramos de volumen testicular son 150 en cada testículo, por hacer las cosas sencillas. Entonces, cuando tenemos 300 gramos y decimos que el caballo produce 20 millones por gramo de testículo, ese caballo debe producir 20 por 300, debe producir 6.000 millones de espermatozoides diarios. Entonces, ¿qué pasa si nosotros colectamos el caballo y tiene 35.000 millones de espermatozoides? Pues lógicamente eso es 3 veces o 4 o 6 veces lo que estábamos esperando. Entonces, cuando es más alto de lo que estamos esperando, generalmente es una indicación de que hay una acumulación espermática. Ahora, si nosotros tenemos uno más bajito de lo que estábamos esperando, entonces podemos decir, si, como decía anteriormente, si es una azospermia total es porque está bloqueado el caballo, y si es una oligospermia, entonces tenemos que pensar o el caballo tiene una degeneración testicular o tiene un bloqueo completo unilateral, o puede tener un bloqueo parcial que sea uni o bilateral. ¿Cómo hacemos para nosotros lidiar con esa situación? Tenemos que hacer un masaje de las ampollas, darle oxitocina al caballo, colectarlo con frecuencia. Todo ese estilo de cosas hay que hacer con esos caballos. O también podemos tener, es un caballo que vi en Colombia hace muchos años y miren lo que tenía. Este caballo tenía yo fui a hacer un examen precompra de este caballo y miren lo que encontré. Este caballo tenía el testículo derecho, era totalmente normal, y aquí este testículo izquierdo, que era un testículo que a la palpación uno no podía distinguir que hubiera diferencia entre la textura de este y este. Pero este es un caballo que le pusieron un implante de silicona porque el caballo no había descendido el testículo y lo querían mostrar
o sea, competir como caballo entero y no dejaban, si el caballo no tenía los 2 testículos descendidos. Entonces, si uno va a hacer un tipo de examen precompra, que no lo vayan a uno a quemar con este tipo de cosas, porque alguien va a descubrir esa cuestión. Bueno, y ya aquí terminando un poquitico, vamos a ver la cuestión de las glándulas internas del caballo. Esta es una cosa que generalmente cuando sospechamos de que haya, bien sea vesiculitis o bien sea cuestiones de obstrucciones o de espermiostasis, entonces es importante hacer este tipo de exámenes. Entonces aquí vemos las glándulas bulboretrales. Ustedes saben, las glándulas bulboretrales están metidas dentro de los músculos. ¿Cuáles eran los músculos? Yo ni sé cuáles son los músculos. Ya me voy a meter aquí en camisa de 11 varas, pero bueno, están muy cerca al ano estas glándulas bulboretrales, y las glándulas bulboretrales son las que producen el líquido preeyaculatorio, y ese líquido preeyaculatorio, acuérdense que no solamente sirve para cambiar el pH de la uretra y para limpiar la uretra de células de descamación y todo eso, pero cuando tenemos una cantidad muy alta de líquido bulboretral en el eyaculado, este líquido bulboretral tiene una fracción muy, muy rica en lipasas. Y esas lipasas pues van a afectar muchísimo la estructura de la membrana espermática. Entonces, por eso es que es importante que cuando el caballo no eyacula la primera vez, siempre hay que botar ese líquido bulboretral para no tener problemas con la calidad del semen después. Aquí ven ustedes los 2 lóbulos de la próstata, izquierdo y derecho. Generalmente la próstata no es una glándula que se haya reportado gran patología en esa. Pero lo que sí a veces tenemos es las ampollas. Aquí tenemos las ampollas, y ahí es donde se acumulan esos espermatozoides, y el orificio que conecta la ampolla con el conducto deferente es muy, muy pequeña, y ahí es donde se forman esas concreciones de espermatozoides que terminan en estos problemas de azospermia total. Y lo otro son las vesículas seminales, lógicamente, y las vesículas seminales tienen una propensión a terminar infectándose en ciertos caballos por infecciones ascendentes y falta de aseo. Entonces, esas vesículas seminales sí son importantes de evaluar. Muchísimas veces lo que hacemos con estas vesículas seminales, lógicamente, es hacerle la ecografía, y generalmente cuando las vesículas son normales y no tienen ningún tipo de patología, son difíciles de ver, difíciles de identificar con la ecografía. Pero si están llenas de líquido, o llenas de pus, o llenas de algo, entonces ahí sí es más fácil verlas. Acuérdense, las vesículas seminales son las que son responsables de producir la fracción del gel en los animales, en estos reproductores. Entonces, y ya para terminar aquí, quiero mostrarles solamente un par de cosas que son importantes. Uno es cuando tenemos caballos que tienen hemospermia. Esos caballos que tienen hemospermia generalmente es en
la parte, en la flexión pélvica de los caballos, ahí generalmente terminan con unas rupturas de varicosidades ahí. Entonces, ahí es donde hay que diagnosticarlo con un endoscopio para mirar, son endoscopios de 8 milímetros, de 1 metro de largo, y ahí es donde vamos a determinar el área donde está sangrando el caballo. Una de las cosas que tenemos que ver cuando hay hemospermia es asegurarnos de que no hay otro sitio en el pene donde está sangrando el caballo. Entonces, como decía, nosotros podemos ir y mirar toda la uretra, podemos evaluar aquí los conductos de la próstata, aquí está el colículo seminal, y generalmente cuando tenemos problemas de vesiculitis podemos entrar aquí a las vesículas seminales y bien sea tomar muestras de ahí o tratar localmente esas vesículas seminales. Una de las cosas que tenemos que tener siempre en cuenta es que cuando tenemos una vesiculitis infecciosa, generalmente el eyaculado va a tener una cantidad bastante alta de células blancas. Bueno, a ver qué más aquí. Los caballos criptórquidos, como ustedes saben, hay una descripción bastante buena de cómo determinar el criptorquidismo, en dónde están dónde está en el abdomen el testículo retenido. Y generalmente lo que hacemos con esos caballos criptórquidos para diagnosticar es mirar le podemos inyectar 10.000 unidades de HCG y medir el incremento en la testosterona en las primeras 2 a 4 horas. También en las 24 horas siguientes podemos medir los niveles de sulfato de estrógeno, que es producido exclusivamente por el testículo del caballo, pero también podemos diagnosticar que es tal vez lo más común que se hace ahora es detectar la presencia de la hormona antimuleriana, y con niveles de más de 2 nanogramos por mililitro son diagnósticos de caballos que tienen testículos retenidos. Bueno, estas son fotos de hernias inguinales. Aquí lo mismo, esta es una foto de un testículo normal. Lo que quiero mostrarle aquí es la textura normal del testículo, y ustedes ven aquí que hay esta pequeña área aquí, que la vemos aquí también en el testículo. Es la única área que es normal, que no tiene la textura ecogénica del testículo, y esto es porque esto es un vaso sanguíneo que se llama la vena central del testículo. Bueno, a ver, ¿qué más habrá aquí? Fotos de aquí, les muestro una ecografía de un testículo que tenía un seminoma, y aquí otro que tenía un tumor de las células de Leydig. Bueno, quiero acabar aquí con una cuestión, voy a mostrar aquí, esta cuestión de generación testicular. La generación testicular generalmente ocurre en caballos ya de edad. Generalmente se reduce el tamaño testicular, se reduce el número de espermatozoides, y también, pues, lógicamente hay una reducción de la fertilidad del caballo. Y yo lo que quiero, y esta es la última diapositiva aquí para mostrarles lo siguiente: el sistema endocrinológico del caballo o de la yegua,
es supremamente complejo. Y ustedes ven aquí que aquí tenemos la pituitaria, aquí tenemos la pituitaria anterior y la pituitaria posterior. Aquí tenemos el testículo y tenemos las células de Leydig, las células de Sertoli, tenemos las células mioides y tenemos las células germinales. Una de las cosas que yo les quiero dejar en claro es que es muy, muy difícil hacer una evaluación endocrinológica del caballo y es no solamente es difícil, sino que generalmente el valor diagnóstico es muy, muy poco. Y hay una tendencia muy alta en que si el caballo tiene problemas, lo primero que vamos a hacer es medirle los niveles de testosterona al caballo. Generalmente esos niveles de testosterona es lo último que se le baja al caballo. Entonces, si nosotros vamos a hacer una evaluación endocrinológica completa, tenemos que mirar niveles de FSH, niveles de LH, niveles de inhibina, niveles de estrógenos y niveles de testosterona. Y eso hay que hacerlo en un panel que dura de 24 a 48 horas después de haber estimulado el caballo con GnRH. Entonces, lo que quiero decirles es que si van a hacer eso completo para dilatación testicular, lo primero que se le va a subir al caballo son los niveles de inhibina y después los niveles de FSH. Pero la testosterona es lo último que se le acaba al caballo o lo último que se le baja y generalmente los niveles de testosterona tienen un valor diagnóstico muy bajo y son realmente, o sea, casi que inconsecuentes. Entonces, bueno, quiero terminar solo diciéndoles que esto ha sido una cuestión muy, muy a grandes rasgos. Hay ciertas cosas aquí que podríamos demorarnos una hora hablando sobre cada uno de estos temas. Podríamos hablar también de evaluación del semen y evaluación morfológica, que nos podríamos demorar varias horas hablando de eso. Entonces, yo solamente quería darles un poco de una visión muy global de ciertas cosas que podemos encontrar nosotros en los caballos reproductores. Entonces, pues eso es lo que tenía preparado para ustedes y nuevamente muchas gracias por la invitación. Le agradecemos más bien a nombre del equipo y ahora que llevo la voz de cada uno de los participantes que hemos tenido el gran honor de poder haberlo escuchado el día de hoy. Muchísimas gracias realmente, doctor, por su disponibilidad una vez más y por poder compartir todo lo que sabe. Yo creo que a lo largo de su trayectoria ya lo ha demostrado, pero hoy más que nunca por las circunstancias en las que estamos, una vez más usted ha apostado por enseñar y eso es muy gratificante. Le agradecemos. De esta forma queremos pasar a una rueda la pregunta es de parte del doctor Álvarez y le pregunta al doctor, en su experiencia, ¿qué tratamiento para los potros que no han descendido a los testículos es mejor? Gracias. Sí, esa es una buena pregunta. Los tratamientos para los caballos que no han descendido testículos depende mucho de en dónde está el testículo y de la edad del potro. Si el testículo está en el canal inguinal, generalmente esos testículos terminan descendiendo y no importa lo que se les dé. Generalmente hay mucha gente que les da GnRH, les da HCG por tiempos variables. Muchas veces es una vez a la semana durante
durante 5 o 6 semanas, que se les da el HCG 10.000 unidades, otras veces se les da GNRH 2 veces al día, 25 microgramos subcutáneos. Otra gente les pone deslorelina. Bueno, hay cantidad. Pero lo importante de esto es saber en dónde está el testículo, porque si el testículo está en la cavidad abdominal, generalmente no importa, así le dé galones de GNRH o galones de HCG, esos testículos no van a descender. Entonces, todos esos tratamientos han sido empíricos y generalmente si el caballo lo tiene en el anillo, entre el anillo inguinal interno y el anillo inguinal externo, en el canal inguinal, generalmente ahí va, ese testículo va a descender. Ahora, si no desciende y está en el canal, eso es una de las cosas. Recuerdan que hablamos de la automutilación. Esta es una de las cuestiones que esos animales van a terminar con unos dolores altísimos, porque ese testículo trata de seguir creciendo y pone una presión alta sobre ese anillo inguinal. Entonces, muchísimas veces esos caballos hay que removerles ese testículo para que tengan un comportamiento normal. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta al doctor Ellison, que lo está viendo por internet. Él le pregunta si es que, ¿qué nos puede comentar en su experiencia en el uso de la hexametil-entetramina, más conocida como la mandelamina? N-acetil, ¿qué? Hexametil-entetramina. No, mi experiencia es ninguna. No lo he usado y no sé para qué tipo de situaciones la usen. Que se arregle un poco su internet, a ver si él nos puede comentar un poco al respecto. Doctora Adriana, ¿tiene alguna pregunta ya formulada? ¿Algo, doctora? Bien, continuamos entonces con la que tengo aquí. Pregunta recomienda para caballos con urospermia. Perdón, no entendí bien. Sí, ¿qué tratamiento recomienda para caballos con urospermia? ¿Con urospermia? Urospermia, sí. Sí, sí, esa es una muy buena pregunta. La urospermia generalmente hay que mirar a ver cuál es la razón por la cual esos caballos son urospérmicos. Hay caballos generalmente que son potros muy jóvenes que todavía como que no logran poner todo su sistema eyaculatorio, digamos, en orden. Entonces muchas veces terminan, por el nivel de excitación, terminan sacando un poco de orina en el eyaculado. Pero eso generalmente termina con esos caballos a medida que maduran y empiezan a hacer sus cosas con calma y ordenadamente, el problema se elimina. Los otros son los caballos que tienen ese problema más rutinario. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer. Uno es que se puede sacar el caballo a que orine antes de colectarlo. Lo otro es que se le puede poner una sonda y drenar la vejiga antes de colectar el caballo también. O si no, tratar de poner un poco de diluyente en la talega o en la cosa donde se va a colectar el caballo, para que el caballo eyacule dentro del diluyente y así diluir un poco el efecto hipertónico que tiene la orina sobre los espermatozoides.
y después, inmediatamente después de eso, sacar eso y diluirlo aún más y centrifugarlo. Ahora, si el problema es, hay muchas veces que el caballo tiene problemas neurológicos del cuello de la vejiga y todo eso, entonces a veces se puede dar betanecol o alguna cosa de esas para tratar de cerrar esa vejiga, pero generalmente es más el manejo del semen y tratar de drenar esos caballos antes de... Y así es la forma como yo he lidiado con ellos. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la Sierra de Perú, de Ayacucho, y le pregunta lo siguiente. Un caballo que ha sido reproductor 24 años de edad. Empezó hace medio año con el priapismo y de ninguna manera llega a erectar el pene. ¿Hay alguna forma de poder colectar el semen y si el electroeyaculador se puede utilizar? Sí, el electroeyaculador se puede utilizar, pero el caballo tiene que estar anestesiado. Y generalmente no es una cuestión que no es tan confiable como lo es en los toros. Ahora, si el caballo no tiene sensibilidad en el pene totalmente, entonces podría ensayar la eyaculación extracópula con imipramina y con silacina o con detomidina. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí otra pregunta en la que le pregunta, ¿qué protocolo realiza usted con padrillos que se encuentran en reposo antes que comience la etapa reproductiva para poder eliminar los espermatozoides defectuosos y aumentar la movilidad progresiva? Gracias. Generalmente yo colecto esos caballos 2 o 3 veces seguidas. Y entonces ya yo cuando lo hago, lo que estoy mirando es la diferencia de la calidad de semen entre el primer eyaculado y el segundo. Entonces, si el primer eyaculado tiene la característica que sea, y al colectar ese caballo la segunda vez hay un incremento significativo de la calidad del semen, entonces yo vuelvo a colectar ese caballo una tercera vez. Entonces, cuando ya tenga una calidad de semen similar en 2 eyaculados consecutivos, ahí es cuando paro. Muchas gracias, doctor. El doctor Martín López, de México, le pregunta que si usted ha sabido de caballos que hayan sido sometidos a postectomía, que hayan tenido aceptable actividad reproductora. ¿A qué postectomía? La circuncisión, me parece, ¿verdad? Postectomía. O sea, que les hayan amputado el pene, una falectomía. Me parece, a ver si el doctor Martín podría aclarar un poco esa preguntita. A ver. En todo caso, mientras la aclara, podemos pasar a la siguiente. Le pregunta si realiza pruebas moleculares para identificar patologías hereditarias. Pues sí, ahora hay una cantidad de cuestiones, ahora con el desarrollo del genoma equino, hay una cantidad de cuestiones que sí se pueden diagnosticar. Ustedes saben que ahora, por ejemplo, los caballos cuartemilla tienen una cantidad de defectos genéticos que mucha gente no quiere tener crías que sean homocigóticas para cierto tipo de condiciones. Entonces, ahora se puede hacer, por ejemplo, y esto no sé, en español no me sé muy bien los nombres, pero el Glycogen Branching Enzyme Deficiency es una, también el HERDA, que es no sé cómo llamará esta cosa, de los caballos
es como un problema de la piel, el síndrome, el Lethal White Syndrome, o sea, hay una cantidad de pruebas moleculares que se pueden hacer para detectar esas condiciones. Y de hecho, en la gran mayoría de los caballos cuarto de milla se tiene que hacer esas pruebas antes de poder poner el caballo en servicio. Yo creo que para terminar volveríamos a la pregunta del doctor Martín, el cual si ha sabido de caballos que hayan sido sometidos a la circuncisión y que hayan tenido una aceptable actividad reproductora. A la circuncisión se refiere con la eliminación de parte del prepucio. Gracias, el doctor Jorge López, por ayudarnos. Sí, no, o sea, yo no, la realidad es que no he tenido, o sea, los únicos caballos que he tenido son caballos que se les hace una falectomía total o una falectomía parcial debido a cuestiones que tienen con tumores de las células escamosas, pero que se les haya removido el prepucio, no he tenido la experiencia con eso, entonces no podría comentar. Muchas gracias, doctor. Y para terminar, la pregunta sería, doctor, ¿qué recomendaciones usted nos podría dar para manejar a los padrillos pura sangre en temporada de servicio en cuanto al intervalo de descanso, el número de servicios diarios? Sí, mire, yo he tenido caballos donde se han servido 4 yeguas diarias durante periodos largos, 2, 3 semanas. Lo importante de eso, de los caballos pura sangre, es una cosa muy, o sea, parece muy sencilla, pero es clave. Y es que el caballo no se aburra, que el caballo no se canse. Entonces, mantenerlo activo, el ejercicio del caballo, que tenga acceso a salir a ejercitarse, a mirar otras cosas, todo eso es muy importante para esos caballos. Es más el manejo del caballo cuando no está sirviendo, porque generalmente esos caballos pura sangre tienen un libido muy, muy bueno. Entonces, lo que es importante es, ahora, si el caballo va a ser servido 4 veces al día, es importante el intervalo que sea adecuado. Entonces, esos caballos tienen que ser servidos. Si se van a hacer, digamos, 4 servicios al día, entonces se hace uno a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde y otros 2 en la mitad. Y si se puede, más tarde por la noche y todo eso, entre más sea el intervalo entre esos servicios, mejor para el caballo. Asegurarse de que el caballo no tenga ningún tipo de problemas con yeguas que sean pateadoras, que sean todo ese estilo de cosas que son de sentido común, pero que a veces se le olvida a uno y uno lo toma como por de hecho y a veces ahí es donde hay los problemas. Pero como decía yo creo que para mí lo más importante es que el caballo no se canse, que el caballo tenga distracción, inclusive hasta montar el caballo y darle vueltas por ahí o ejercitarlo en un picadero o lo que sea. Pero eso para mí es lo más importante. Muchas gracias, doctor. Con esta pregunta hemos finalizado la ronda de preguntas. Yo no sé si tienen algún comentario. Dentro de los comentarios en el chat, doctor, la mayoría de ellos es para agradecerle por su tiempo y la plática gratificante que ha habido esta noche. Muchos de esos comentarios son de agradecimiento de parte de todos los doctores. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por haber participado y espero que les haya sido de alguna utilidad
yo siempre digo que muchas de estas cosas uno se sienta a oír y al final la gran mayoría de cosas o ya las había oído antes o ya tenía una experiencia con ciertas cosas o lo que sea, pero siempre es algún detalle que uno aprenda en estas cosas, siempre es lo que justifica la inversión del tiempo que haga uno en estas cosas. Entonces, pues yo les agradezco mucho haber participado. La, la, la tristeza es que no hubiéramos podido compartir más de cara a cara, pero bueno, habrá alguna oportunidad después. Entonces, muchas gracias a ustedes por organizarlo, María José y Enildo, y mil gracias, y José. Y bueno, estaremos ahí en sintonía para otra oportunidad. Claro que sí. Doctor, muchos de los asistentes le preguntan si es que hay algún correo para poder ellos comunicarse con usted. Sí, mire, el correo mío es, a ver si lo podemos poner aquí en esta cosa. ¿Dónde estará? No dice aquí chat, pero bueno. Sí, el correo mío es muy sencillo, es juansamper@me.com. Súper sencillo. Ahí quien lo pueda anotar en el chat para el resto de los participantes, les agradecería mucho. Muy bien. Bien, doctor Samper, una vez más para poder agradecerle la disponibilidad, espero que pueda unirse a este proyecto más adelante de alguna otra manera. Un gran abrazo desde Perú. También llevo en mi palabra la despedida del doctor Ellinson, que ha tenido un poco de problemas con su internet. Entonces, despedimos de esta manera. Una vez más, muchísimas gracias y nos estamos encontrando en una siguiente oportunidad. Bueno, muchas gracias, María José. Bueno, Bien. chao, chao. Entonces, hasta luego. Buenas noches también con los participantes. Les agradecemos mucho por estar aquí y ya nos vemos pronto en la siguiente charla, que va a ser enviado el link a sus correos. Ya fue enviado. Ha sido enviado ya. Bien. Bueno, Buenas muy bien. noches a todos.